Perspectiva Digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Hoy tenemos comunicación con Colombia, desde España, desde Miami, desde Ecuador, desde Perú, desde México, a Chile, desde Caracas, Venezuela. Tras la Pista Forense vuelve en su 7ª temporada. Una manera distinta de acercarte al fascinante mundo de las ciencias forenses junto a destacados especialistas de todas las áreas de Argentina y Latinoamérica. Producción y conducción de las licenciadas María Laura Santos y Marcela Jorge Ramírez. Vamos tras la Pista Forense. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión más de Tras la Pista Forense. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Como todos los jueves, darle un cariño enorme a la gente de la radio, mandarle un cariño enorme que hace posible esta transmisión. Ya no me acuerdo cuántos programas hace que estamos... Empezamos la 8ª temporada en casa. Es toda virtual la temporada, sí. Sí, todo es de casa. Un cariño grande a Micaela, que es quien opera ahora por parte de la radio, un cariño enorme. Como siempre, también al maestro Hernán Mosquera, que es el compositor de nuestra cortina musical. Un cariño a aquellas personas que nos están escuchando por primera vez. Laura, contarles que Tras la Pista Forense, ¿qué es? Es un espacio en donde nos gusta contar, es un lugar de encuentro en realidad entre las ciencias forenses y la sociedad. Y nos gusta contarles, iba a decir capítulo a capítulo, pero sería programa a programa, cómo cada ciencia, cómo cada técnica, especialidad hace su aporte a la hora de una investigación judicial, y apoya a los investigadores para llegar a la verdad en cada caso. También hablamos de temas que tienen que ver con la seguridad de todos, no solo de nuestro país en Argentina, sino también del resto de América Latina. Así que les pedimos que nos acompañen y vayan descubriendo cómo en distintos programas tratamos diferentes temas, que también ustedes pueden sugerir casos, pueden sugerir temas que quieran que se vean en el programa. Así que pueden participar activamente. Si nos quieren contactar, como decía Laura, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. A ver, espero no equivocarme con ninguna. Facebook, Tras la Pista Forense. En Instagram, Tras la Pista Forense. En Twitter es @lapistaforense. Si nos quieren conocer, pueden visitar nuestra página web, traslapistaforense.com.ar. Y si nos quieren escribir y contactarnos, también pueden hacerlo a nuestra casilla de correo electrónico, traslapistaforense@gmail.com. Recuerden que si se perdieron el programa, llegaron tarde, tienen otra cosa que hacer, lo pueden escuchar mañana en el canal de YouTube de Conexión Abierta. Y si no, la semana que viene nosotros subimos en nuestro canal de YouTube, Tras la Pista Forense, un resumen del programa de hoy. Por supuesto que tanto en Conexión Abierta como en Tras la Pista Forense, en los canales de YouTube, están subidos todos los programas de esta 8ª temporada. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a una querida amiga del programa, la licenciada Antonella del Turco. Antonella, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, bienvenida. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Antonella es licenciada en psicología y es una especialista en el tratamiento del tema de menores, un caso que con Laura no vamos a cansarnos de tocar porque es algo que sabemos que ocurre continuamente y creo que en algún momento en esta temporada también lo hablábamos, el tema de el encierro, estar en cuarentena, a veces estando los chicos con los propios abusadores. Y entonces queríamos hablar con la licenciada del Turco un poquito sobre esta temática, ¿no? ¿Cómo darse cuenta o cómo poder trabajar con los chicos, con los niños cuando están tal vez tan cerca del violador? A ver, es un tema sumamente complejo, no solamente por esta cuarentena que nos afecta a todos, sino porque ya el tema de abuso sexual en niños es muy complejo. Yo siempre hago mucho hincapié en el tema de la prevención. El abuso sexual es algo que no distingue a niños desde ninguna clase social, ni de ningún colegio en particular, ni de ninguna
nacionalidad, digamos. Entonces, mientras más información tengan los niños, más van a poder defenderse ante un posible abuso sexual o, a ver, un posible, digo, como en potencial alguna situación que les ponga en riesgo, o si ya está sucediendo. Con el tema de la cuarentena, todo está como más, por lo menos a mí como profesional de la salud mental, me preocupa mucho porque estos niños dejan de tener contacto con otros adultos que podrían serles de utilidad para comentar alguna situación de esta o algún ámbito donde puedan hacer síntomas, como puede ser, no sé, la escuela, la casa de algún familiar, de algún amiguito. Entonces, bueno, a ver, se cierran muchas puertas de pedir ayuda, como pasa con la violencia de género, ¿no? Con cualquier tipo de violencia que se esté viviendo en una casa, donde, bueno, y los familiares o quienes viven ahí no pueden tener contacto con el exterior. Pero con los niños es aún como más problemático porque tampoco tienen los medios para pedir ayuda, ni por teléfono quizás, ni por correo, por mail, para hacerle saber a alguien que están viviendo una situación de ese tipo. Uh-huh. Y cuando vos hablabas, Antonella, de lo importante que tiene, o lo importante que es que los chicos tengan información para poder prevenir quizás o que puedan, dentro de su edad y del contexto, puedan entender que la situación que están viviendo no es correcta o que determinado comportamiento no es correcto, ¿qué información se le puede brindar a cada chico de acuerdo a la edad? ¿Cómo, como padres o como tíos o como vecinos, podemos encarar esa circunstancia, ¿no? De qué información le brindamos, cuánta información le brindamos? Mira, a ver, hay una información para cada edad, digamos. Por eso yo creo que es tan controvertido el tema de la educación sexual integral en los colegios. Y yo siempre hago hincapié en esto cuando voy a dar una charla. No es que a un niño de salita de 4 ya se lo está poniendo al tanto de lo que es la sexualidad adulta, para nada. ¿Qué se trabaja con un niño? Bueno, las partes de su cuerpo, quién puede desvestirlo, quién puede tocarlo, que el médico únicamente lo revisa, las conductas de higiene que tiene que hacer él solito, que tiene que ir solito al baño, eh, que nadie tiene por qué tocar sus partes íntimas o nadie tiene por qué jugar juegos que él no quiere jugar, que si pasan estas cosas, por más que le digan que guarde el secreto, lo tiene que contar, que siempre en algún adulto tiene que confiar. Pero bueno, ahí también del otro lado estamos nosotros los adultos y ahí hay que ver qué disponibilidad tenemos como adultos para escuchar esto que el niño está contando y no tomarlo con que, bueno, no, es un juego, porque el tío te hace cosquillas, o el abuelo te quiere mucho, nunca te haría nada que te vaya a dañar. Porque la realidad es que las estadísticas muestran que la mayor cantidad, o sea, el mayor número de abusos se da en un contexto intrafamiliar. Uh-huh. Entonces, bueno, son personas con las que el niño tiene mucha confianza y le sumamos el agravante que los quiere. Sí. Entonces, nunca un niño haría nada para dañar a una persona que él le tiene confianza y que quiere. Pero si el niño tiene información, empieza a poder distinguir que eso que hace esta persona que yo quiero mucho, a mí no me gusta. Entonces se lo puedo contar a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a mi abuelo, que me van a escuchar y me van a creer. Porque si no le sumamos otro agravante más, que el niño vive esta situación, no tiene información, pero bueno, como puede le cuenta o hace síntomas y no le creemos. O sea, lo volvemos a revictimizar y esto pareciera ser una bola de nieve que nunca se termina. Sí, y ahí es donde digo, tendríamos que hacer nosotros como adultos cursos, ¿no? O leer un poco más sobre el tema para entender que esta circunstancia de abuso puede venir de cualquier persona y como vos decías, principalmente de personas que están cerca y que suelen ser del ámbito de confianza del niño. Por recién hablabas del médico, hace poco tuvimos el caso del Hospital Garrahan donde hasta el médico era, que creo que lo habíamos hablado en otro programa, era, digamos, el abusador. Entonces también nosotros como adultos tener la cabeza preparada para decir, bueno, por más que sea el médico, por más que sea, no sé si sos creyente, alguien de tu iglesia o de tu lugar de culto, o un familiar, saber, ser conscientes como adultos que eso puede pasar igual, ¿no?
Claro, y mientras más información tenga el niño atinada a su edad, más va a poder defenderse. Claro. Porque, a ver, ya sabe con lo que puede llegar a toparse, entonces puede salir, pedir ayuda, contar, y no es lo mismo. Créanme que clínicamente no es lo mismo a un niño que le ha pasado, que le ha comentado esta situación a un adulto y que el adulto se ha movido, que el chico, más allá de que si después la justicia hace algo o no hace, pero con el simple hecho de que un adulto ya le dé, le dé crédito a esa palabra, a ese relato, ya para el chico es súper alivianador, súper sanador. Que no es lo mismo que después cuando te llegan adolescentes o adultos que decir, mira, a mí me pasó esto, me tocó. No, no vayamos a un caso extremo de violación, pero mira, a mí me tocaba, me hizo esto. Yo lo conté, no me creyeron. Ese amigo de la familia siguió viniendo a mi casa, mi mamá me siguió mandando con mi papá, o mi papá me siguió mandando con mi mamá, no podíamos hablar del tema, porque ahí ya tenemos una sucesión de traumas, si se quiere. Una situación traumática más un montón de adultos que no supieron o no pudieron hacerse cargo de estas situaciones. Yo creo que más allá de todo, ningún adulto estamos preparados para que un niño que nosotros queremos venga y nos manifieste una situación de esta. Pero bueno, para eso también estamos nosotros los psicólogos, gente especializada en el tema, que bueno, que podemos ayudar a este adulto a soportar la situación y a este niño para que sea lo menos traumático posible. Entonces, ante la duda, yo siempre prefiero y siempre aconsejo que se busque ayuda en un profesional y cuando mucho el profesional determinará, no, mira, no es tan así, malinterpretó o sí, pero bueno, todo el mundo se queda, digamos, tranquilo y vemos qué podemos hacer por ese niño, por esa mente en formación. Claro, yo pensaba, ¿no? En el caso, por ejemplo, que a veces se ve en los medios, de una mamá cuyo nuevo marido, ¿no? El papá del nene, o a veces inclusive el papá del nene, es el abusador. Y entonces el nene no puede exteriorizarlo en su entorno más cercano, ¿no? En su mamá, cuando a lo mejor es la pareja de la madre. Entonces, tener la capacidad como personas adultas, como vos decís, de poder escuchar y poder denunciar o trasladar el caso a las personas pertinentes, a las autoridades pertinentes, porque a lo mejor es del círculo muy cercano al chico. Mamá, el novio de la mamá que no quiere ver la realidad, ¿no? Entonces estar preparados para este tipo de situaciones. Sí, totalmente. Y este tipo de situaciones se ven todo el tiempo. A ver, no es sencillo porque el abusador hace un trabajo muy fino. Por lo general, cuando el abusador es de índole intrafamiliar, se hace un trabajo de manipulación muy fino, muy fino. Porque, a ver, ¿qué necesita? Que el niño no hable, necesita seguir manteniendo estas conductas que lo acercan al niño, que el niño le tenga confianza y demás. Entonces, a ver, dentro de toda esta manipulación, ¿qué está también? La culpa al chico. Yo te hago esto porque vos querés jugar conmigo o yo te lo hago porque a vos te gusta. Yo, entonces, a ver, para un niño muchas veces es sumamente complicado contar esto porque por lo general también están amenazados. Si vos le decís a tu mamá, si vos le contás esto a tu papá, tal cosa. Entonces, a ver, son un montón de factores. Por lo general, cuando es de índole extrafamiliar o un desconocido, el chico llega a la casa y lo cuenta. Me pasó esto, porque no tiene esta carga emotiva que sí se tiene cuando es una persona de tu confianza. Porque vos la pasas bien, pero después suceden estas cosas que no te gustan y termina siendo tu culpa. Entonces es sumamente complicado. Por eso, más que nada, tener esto de veracidad en la palabra del niño. Cuando un niño cuenta una situación de estas, con detalles sumamente minuciosos, y es para alertarse, porque o el chico está expuesto a pornografía, que por supuesto que no es para su edad,
o el niño está viviendo una situación, ya sea para con él, o está siendo testigo de una situación con los adultos en su casa o en algún lugar. Si no, el niño no tiene detalles. Pero por lo general los niños que están sufriendo una situación de estas, en su relato aparecen detalles que no lo sabrían de otra manera si no están expuestos a una situación de estas. Y vos, Y ahí Antonella, es como, hablabas, sí, sí, te interrumpí, no, decime. no, que bueno, que ahí ya en ese caso es como que no hay tutía, digamos. Sí. Es un síntoma, digamos, también ese, porque te iba a preguntar sobre eso. Vos hablabas de hacer síntoma o de qué forma quizás los adultos, pese a no tener tan presente que puede ocurrir una circunstancia de abuso intrafamiliar o de algún conocido, que pueden observar los padres que pueda llamar la atención, a qué hay que prestar atención. Mira, básicamente en los niños los síntomas pueden ir variando en intensidad y pueden aparecer algunos u otros, pero por lo general en diferentes patologías o traumas aparecen los mismos síntomas. Lo que sería más llamativo sería esto del relato. Ya cuando sé que el chico tiene, o en el dibujo, cuando el chico, no sé, dibuja ya un genital masculino, que no es el genital de un niño varón, sino el genital de un hombre grande, ahí es para prestar atención. Pero si no, por ejemplo, pueden volver a hacerse pis de noche, hacerse caca, tener crisis de llanto, si les iba bien en la escuela, bajar el rendimiento escolar, o por el contrario, si era un chico que no le daba mucha bolilla a la escuela y de pronto lo único que quiere hacer es estudiar, también quizás asociado con otros síntomas, es para prestar atención. Pero a ver, estos síntomas también aparecen, por ejemplo, si el chico está viviendo una situación de bullying en la escuela, o a lo mejor si nació un hermanito, o no sé si me explico. Sí, sí, Hay es una como, situación que hay que analizar desde diferentes aristas y es complejo, bueno, que digamos puede llamar la atención de los padres, pero no necesariamente sea indicación de abuso familiar, ¿no? exactamente. Pero Pero ya bueno, cuando todo se empieza a sexualizar, los juegos, los dibujos, los cuentos, los relatos, bueno, ahí sí, ya hay que prestar atención, digamos, no tenemos como muchas variables. Y claro. vuelvo a repetir, no es que porque un niño pequeño, si ve una escena sexual en una película o en una novela, después va a quedar como traumado dibujando y contando estas cosas. Son reiteradas veces situaciones, digamos, que lo marcan, que hace que no tenga escapatoria y después, a ver, el niño tramita, así como los adultos lo hacemos, hablando, no sé, llorando, pudiendo hablar de nuestras emociones, el niño lo hace a través del juego, del dibujo y de los relatos de historia. Si en estas tres cuestiones aparecen relatos sexualizados o juegos o demás, bueno, ya es un indicador que hay que prestarle mucha atención y empezar a indagar sin lugar a dudas. Yo quiero contarle a la audiencia que hicimos toda esta introducción sobre el tema de abuso de menores, porque estuvimos viendo información, sobre todo una nota que publicó Vanina Biasi, ya estuvo en nuestro programa, es una dirigente social que está continuamente con todo este tema, y bueno, hubo todo un movimiento en las redes sociales, te lo cuento Antonella, respecto al SAP, que es el síndrome de alienación parental, que entendemos que no está reconocido como una ciencia. Entonces queremos que más o menos vos nos cuentes qué es esto y interiorizarnos un poco sobre esto que aparentemente utilizarían los abusadores como parte de una estrategia legal para poder tener a los chicos en su hogar, ni más ni menos, ¿no? Bueno, a ver, el síndrome de alienación parental se lo reconoce como cuando un progenitor moldea, digamos, o programa al niño para que rechace al otro progenitor. A ver, acá tendríamos que hablar de algo un poco más profundo, que es el perfil del abusador. Una persona que llega a una instancia de abusar a un niño o a una mujer o demás,
ya tiene como en las características de su personalidad esto de la manipulación, que quizás es mucho más evidente en el niño, pero que si uno ahonda un poco más, lo debe manifestar en los otros ámbitos de su vida. No sé si me explico. El tema sería que cuando se hable de síndrome de alienación parental, no habría evidencia de un maltrato real por parte del otro progenitor. Entonces, ahí sería la parte donde este abusador se excusa de que él al niño no le está haciendo nada y que es un invento de esta mamá para ponerlo en contra, o un invento de este papá para poner en contra el niño de la mamá. Este síndrome como síndrome no está avalado por el DSM y por el CIE-10, que son los manuales de diagnósticos de enfermedades psicológicas y psiquiátricas, ni por la Organización Mundial de la Salud. Sí, en la última revisión que se le hizo al DSM-5, aparecería encuadrado como un problema relacional o de interacción familiar desajustada, pero no como una enfermedad mental. ¿Sí? Aparecería como algo global de lo que sería una mala relación paterno-filial, con un papá y un hijo. Pero a ver, esto es súper amplio, porque el niño puede tener una mala relación con el papá o con la mamá por un montón de cosas. No aparece esto específico que yo como psicóloga diga, bueno, diagnostico a este niño o a esta niña con síndrome de alienación parental. No, no está, no aparece. La realidad es que, a ver, ahora aparece todo este auge porque se conoce esta historia que viene por detrás, que quienes lo han denominado de esa manera fueron después catalogados como pedófilos y se conoció toda una red, digamos, mucho más grande. La realidad es que en consultorio yo no he trabajado con ningún caso en que al niño se ponga en contra de un progenitor o de otro encubriendo un abuso sexual. Claro. Lo que yo sí he visto en mis años como psicóloga clínica es que hay una manipulación muchas veces de los niños como un motín de guerra para, hacerle daño al otro progenitor, o bueno, porque hay una separación conflictiva, o porque quiero sacar esto otro, entonces el nene, entonces la nena. Pero bueno, a ver, al no estar encasillado en ningún manual diagnóstico, uno trabaja desde ese punto con la mamá o con el papá o con quien fuere, y con el niño, y ahí quedaría, digamos. No me ha tocado a mí trabajar, con un caso de estos donde se encubra un abuso sexual, pero sí sucede. Y por ejemplo, sí, decime, Martín. No, estamos sobre la hora de hacer el corte. No sé si querés preguntar, si querés hacer la pregunta y la dejamos para el segundo bloque. Laura, te digo que es un tema realmente importantísimo, ¿no? Sí. Todas las cosas que surgen, todas las cosas que hay, todos los vericuetos que encuentran los abusadores. Yo después de la tanda quiero hacer un comentario de una nota que publicó Vanina, que realmente te digo que te choquea, porque queda así, ¿no? Un golpe en la cabeza. Pero bueno, preguntaba a Laura y después vamos al corte. Sí, no, quería preguntar, en realidad estaba, para dejar bien en claro que una cosa, o sea, quería preguntarle un poco más a Antonella sobre cómo diferenciar, o sea, que los profesionales tienen muy en claro un profesional serio, que hace una investigación seria y que estudia realmente a sus pacientes, puede determinar si de repente hay una mala influencia o un conflicto, como decías, que tiene que ver con la relación entre padres, muy diferente a trabajar a alguien, digamos, psicológicamente para que realmente el chico logre sostener una falsa denuncia de abuso, ¿no? Pero bueno, es una pregunta larga, que nos dijeras cómo un profesional puede diferenciar lo que entiendo que se puede hacer claramente, ¿no? Sí, a ver, mira, el niño entra en una situación de mucha confianza con el profesional, como también los adultos lo hacemos si vamos a terapia, ¿no? Claro. ¿Hay una cuestión de que al niño hay algo que le hace ruido en cuanto a su mamá y a su papá?
el niño con el transcurrir de las sesiones lo comenta. Yo he tenido casos de niños que me han dicho, no quiero ir con mi mamá, porque esto y esto y esto y esto, me maltratan, no quiero verlo a mi papá, porque, no sé, se toma una cerveza y a mí no me gusta, no. Pero cuando el chico viene formateado desde afuera, después ese discurso se rompe, porque el niño no tiene argumentos para poder mantenerlo. No hay manera. Lo mismo que, no sé, en caso de que un niño ha sufrido algún tipo de abuso por algún familiar, y bueno, en las primeras sesiones a lo mejor sí, todo bien, no sé qué. Cuando vos empezás a indagar un poquito más, el chico ya no puede sostener más ese sí, está todo bien con mi tío, con mi tía, con mi primo. No, porque no tiene más argumento. Los niños no tienen capacidad para formular grandes argumentos y sostener una mentira. No lo pueden hacer. Entonces, con el transcurrir de las sesiones, decanta. Todo decanta, digamos, en la verdad de lo que ese niño está viviendo, con más o con menos detalles. Pero una idea general se puede tener porque no lo pueden sostener en el tiempo. Perfecto. Silencio de radio. Vamos a la pausa, seguimos después del corte hablando con la licenciada Antonella del Turco y esta temática que tanto nos importa tratar, que es el abuso de menores. Enseguida regresamos, gracias. Time goes by so slowly, 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 time goes by so slowly.
Bueno, seguimos en el aire tras la pista forense. Anto, ¿me escuchás bien? Sí, súper. Queremos avisarle a Marcela que estamos escuchando por momentos el audio, pero ¡ay, la vemos a Marce! Bienvenida, Marce. Te estábamos escuchando por momentos, pero quedaba a mí medio raro. Bueno, seguimos, estamos en este segundo bloque de Tras la Pista Forense. Nos está acompañando la licenciada Antonella del Turco. Hicimos con la ayuda de Antonella, por supuesto, una introducción en el tema de abuso infantil, principalmente en el marco de esta cuarentena que nos afecta a todos. Y para empezar a tocar principalmente el tema de hoy, que es el falso SAP, este falso síndrome de alienación parental que tratan de imponer algunos profesionales muy cuestionados relacionados directamente con la pedofilia para, digamos, desmerecer el testimonio de víctimas de abuso, de víctimas menores de abuso. Así que bueno, Antonella, muchas gracias por acompañarnos. Si recién te enganchas en el programa y después querés escucharlo completo, sabes que a partir de mañana está en YouTube, en el canal de Conexión Abierta, y después nosotros el sábado hacemos un breve resumen y lo ponemos en el canal de Tras la Pista Forense. Bueno, decía, estábamos hablando con Antonella, estábamos hablando de este falso SAP, esta intención de, digamos, de desmerecer el testimonio de la víctima, pero al mismo tiempo hablábamos de que los profesionales serios tienen todas las herramientas para que, en caso de que existiera alguna influencia por alguno de los padres para que el menor dé su testimonio en contra del otro, es fácilmente desarticulable, es fácilmente detectable. Sí, totalmente. Porque no solamente, a ver, nosotros le damos real valor a la realidad psíquica que trae el paciente, que yo siempre le digo a mis pacientes, adultos, adolescentes o niños, a mí no me interesa cuál es la verdad afuera de este consultorio, yo trabajo con la verdad que trae el paciente al consultorio, digamos, y desde ahí parte todo mi trabajo, toda mi labor. Pero sí, aparte del diálogo, de la palabra, contamos con diferentes herramientas y cada vez más test psicométricos, test proyectivos, que miden diferentes cuestiones. Tenemos desde algunos que miden niveles de inteligencia, estilos de personalidad y demás, y lo hay también para evaluar estas cuestiones de los abusos sexuales. O sea, si es un profesional que trabaja de manera ética, no debería ponerse en tela de juicio lo que ese profesional haya visto en ese paciente. Yo, si me permite, bueno, primero perdón por el fallo cuando inicié el segundo bloque. Estamos transmitiendo de casa, a veces tenemos pequeños inconvenientes. Quiero contarle a la audiencia que parte de lo que yo les voy a comentar ahora lo extraje de una nota que escribió Vanina Biasi, que ya dije, estuvo en nuestro programa. Es una dirigente social que trabaja muchísimo con este tema, y estamos hablando del síndrome de alienación parental. Y dentro de su nota, ¿no?, ella hace un comentario, ¿no?, sobre las afirmaciones que hizo un sacerdote en Estados Unidos en febrero de este año, ni más ni menos, en el Parlamento de Estados Unidos, cuando se estaba tratando el tema de la ley del aborto, ¿no? Y él afirmaba que hay varios muertos por culpa del aborto más que niños que han sido abusados. O sea, hace una comparación que no tiene absolutamente nada que ver. Y lo está diciendo un sacerdote, ¿no? Entonces yo pensaba, cuando hablábamos en el primer bloque de la cercanía que puede tener el niño tal vez no, y no estoy generalizando, por supuesto, sabemos que en todos casos son casos puntuales, ¿no? Pero tal vez con el cura, con el maestro, con el médico, como decía Laura en el bloque anterior, cómo vemos que son los círculos cercanos, tal vez a un niño, y cuál es la forma de pensar, comparar el aborto con los niños abusados, o sea, algo que no tiene absolutamente nada que ver. Sí, aparte como si una cosa, no sé, a mí me cuesta bastante ser objetiva, realmente cuando me muerdo los labios en la cámara es literal porque, aparte que el tupé, ¿no? El tupé de hacer esa comparación, un cura, ¿no? Que para mí, o sea, funciona como
es una máquina de encubrimiento al abuso infantil. A veces creo que realmente solamente existen para abusar sistemáticamente de niños indefensos, ¿no? Hay algunos documentales ahora muy actuales disponibles y es realmente indignante, ¿no? Creo que no merece, no sé, me saca por completo prácticamente. Y el tema por el cual habíamos elegido tratar este tema hoy, ¿no? De este síndrome que recién decía Antonella, que no está reconocido No por existe, ninguna de no las está reconocido asociaciones. no Perdón, está, Laura. es importante resaltar que no está reconocido ni avalado por ninguna institución psicológica, psiquiátrica reconocida y que regula otras enfermedades, otros síndromes. O sea, no está considerado, no es real, por eso el título es falso SAP, ¿no? Porque realmente no existe, es solo una forma de argumentar para desmerecer el testimonio de gente abusada. Y lo que decía la nota, que también nos llamó mucho la atención, es a veces desde la justicia, como tomando como referencia este síndrome, ¿no? Muchas veces se le da la razón al padre diciendo que la madre no quiere que lo vea, el chico, que lo quiere separar de la familia y todo, porque la madre está detectando la situación por la cual está pasando tal vez su hijo o su sobrino o el amiguito de su hijo, y que muchas veces los jueces hacen oídos sordos a esto. Entonces es importante lo que estamos hablando con Antonella para saber que un buen psicólogo o un buen profesional puede detectar si en alguno de los casos está sucediendo que tal vez la madre o el padre, por este botín que decía del chico, y no tiene que ver con algo que la ciencia no reconoce, que hay otros métodos para que un profesional pueda detectar si ese chico está siendo tal vez como buscado como trofeo de entre un padre y una madre. Es que a veces pasa, ¿no? Cuando vemos matrimonios separados con los chicos, pero nada tiene que ver con esto. Eso es lo que yo quiero dejar bien en claro, Antonella. Sí, no, y aparte otra cosa que a mí me parece que hay que dejar bien en claro, que la justicia en cuanto a leyes, ¿no es cierto?, se basan en ciertas cuestiones o le ponen el ojo si hubo o no hubo violación. Y para un chico puede ser tan o más traumático un manoseo que una penetración. Entonces, a ver, si tenemos que partir de la base hablando de abuso sexual, la justicia debería escuchar a cada caso en particular. Porque, a ver, bueno, sí, fue un toqueteo. Y la justicia, el juez, la jueza, ¿pueden decirme a mí como psicóloga de ese niño que no va a pasar a mayores? A ver, ¿cómo lo grafican? ¿Cómo lo encuadran? Y después sí, también esto que decís vos, Marcela, que a ver, cada situación es particular. Yo, por ejemplo, acá en el consultorio, muchas veces los papás de mis pacientes me escuchan decir esto: devuélvanles a sus hijos la identidad de niños. Porque viene el nene y si yo cerrara los ojos y no tuviera la historia clínica a mano, me olvido de la edad que tiene. Porque el nene dice, no, porque mi papá, a mi mamá le tiene que dar un 25% del sueldo. Y mi papá está ganando tanto. ¿Viste cuando vos decís, no es el relato del niño? Yo no lo quiero ver a mi papá, porque si mi papá al nuevo hijo lo puede esto, a mí, no es, y ese niño se desespera por ese papá. Porque me ha tocado en casos, por ejemplo, ir a una reunión a la escuela, donde también iba el papá, por ejemplo, y el niño salía al recreo y la cara con la que lo miró al papá, de emoción, de abrazarlo, y no es lo que no se condice con lo que el niño, por ejemplo, dice acá en consultorio. Pasa que entra en juego esto de la manipulación y el niño después está en el medio de no querer quedar mal con la mamá, entonces le da la razón, por ejemplo, y no querer quedar mal con el papá, entonces también le da la razón, y se pierde la identidad de un niño, que habrá días que querrá estar más con la mamá y habrá días que querrá estar más con el papá, considerando que no haya ninguna situación de violencia y no solamente abuso sexual. Pero sí, cuando suceden estas cosas,
el abusador siempre va a intentar dar vuelta el relato para él quedar como que, no, lo estaba limpiando, o no, se ensució, por eso le cambié la ropa. Yo lo llevo al médico porque pegué onda con el pediatra. A ver, hay cuestiones que después quizás cuando saltan a la luz los casos, uno empieza a revisar y dice, mira, yo hace 2 años que no lo llevo al pediatra, yo como mamá o yo como papá. Siempre lo llevaba ella y su nueva pareja. Y el nene a la noche tenía muchas pesadillas, pero bueno, como se mudaron, como pasa que muchas veces nosotros los adultos siempre estamos poniéndole palabras a lo que creemos que le pasa a los chicos. Y en eso que yo creo que le pasa a los chicos, se pierde lo que realmente le pasa a los chicos. Un duelo para los chicos, quizás para los adultos es algo insignificante, como que se le murió la mascota, como que se mudaron de casa, como que lo cambiaron de colegio, y a lo mejor el chico hace síntoma por esa situación, pero a mí como adulto me parece una pavada. Y me parece una pavada quizás que se encapriche y no quiera ir a la casa del amiguito, o vea a tal o cual adulto y se ponga atrás mío y no lo quiera saludar. Pero a mí como adulto, porque yo lo pienso como adulta, que soy, a ver, estoy viendo algo insignificante. Para el chico no es insignificante. Si el chico no quiere saludar, si el chico no quiere hablar con una persona, no quiere permanecer en una casa, llora cuando llega la niñera, el adulto tiene que prestar atención porque algo está pasando. Y ahí, mucho mejor que cualquier profesional, está ese papá y esa mamá que van a poder diferenciar si es un capricho, como el caprichito que me hace en el súper porque no le compro la golosina, o si es algo realmente verdadero y desesperante que a ese niño lo está perturbando. Lo que pasa es que muchas veces en la vorágine que vivimos los adultos nos olvidamos de ver esas cosas. Y nos es más cómodo conformar al chico con que, bueno, quédate, dale, no hagas este escándalo, después mamá o después papá te compran, te llevan. Y como dije al principio, cuando queremos acordar, esto es una bola de nieve tremendo. Y tenemos a un niño que la estuvo pasando mal por diversas situaciones durante un montón de tiempo, y uno como adulto una culpa tremenda porque no lo vimos, sin echarle la culpa al adulto cuidador, ¿no? Pero a ver, con los niños hay que tener especial cuidado porque los niños son claros en las señales que dan. Una vez escuchaba un caso, no lo atendí yo, pero en una supervisión escuchaba un caso de un niño que en la hora de música siempre se hacía pis. Y la mamá lo retaba y el papá lo retaba. Y el profe de música lo maltrataba. No lo abusaba, pero lo maltrataba. Y lo hacía ser el hazme reír de la clase. Ese chico con ese hacerse pis, un niño de 11 años, algo estaba diciendo. Ah. Y bueno, y terminaron siendo los compañeritos los que contaron porque ya les parecía que no estaba bueno. Entonces, a ver, los niños de alguna manera, y yo quiero que esto quede bien en claro, los niños siempre de alguna manera se manifiestan. Después habrá que evaluar qué están manifestando, qué magnitud, qué importancia y qué gravedad, pero siempre lo manifiestan. El tema es, bueno, si los adultos lo vemos o no lo vemos, y si nos queremos involucrar o no nos queremos involucrar. Porque muchas veces también uno se topa con esto de que sí, a la señorita le contó, pero la señorita no va a denunciar. Cuando por ley, cualquier adulto que se entera de que a algún niño se le está vulnerando algún tipo de derecho, tiene que denunciar. Y hay líneas de denuncias anónimas. Acá en Córdoba nos regimos por la CENAF. Hay una línea anónima que hasta los profesionales de la salud podemos denunciar. Llamamos un número, no damos nuestro nombre, contamos lo que pasa. Después se abre una línea de investigación que, bueno, llegará en algún momento a algún puerto, ¿no es cierto? Pero debemos hacerlo. Si, yo vivo en un pueblo chico, acá quizás no es tan sencillo ir a la policía del pueblo porque nos conocemos todos. Entonces, bueno, este número anónimo, yo llamo, aparece en Google, aparece en Internet, llamo, comento la situación, lo mismo si escucho que a mi vecina le pegan, si veo a mi hermana con el ojo morado,
no me tengo que involucrar directamente, lo puedo hacer y lo debo hacer como ciudadano. Es mi responsabilidad. Y no importa si soy plomero, gasista, psicólogo, nutricionista o lo que fuera, lo debo hacer. Y creo que ese también va a ser el cambio de mentalidad, porque cuando yo escuchaba que ustedes decían, hay más niños abortados que niños abusados, no se habla de ninguna de las dos cosas. Ninguna Exacto. mujer va a decir, sí, yo aborté o sí, a mí me abusaron, porque son temas tabú. Entonces, me parece, bueno, nada ético, básicamente, comparar las cosas. Aparte, no tienen nada que ver. No tiene nada que ver. Por eso yo decía, ¿no? No, Esta nota que había hecho Vanina, donde tomaba esta información, y vos decís, a ver, la mentalidad para alguna gente, y sobre todo para un cura, ¿no? Y en el tratamiento de la ley del aborto en Estados Unidos, comparar una cosa con la otra, que no tiene absolutamente nada que ver, como justificando, ¿no? Que si se aprobaba la ley del aborto, en tal caso, bueno, daba lo mismo que abusaran de los chicos. O sea, una cosa que no se puede creer. Y está buena una aclaración que vos hiciste, Antonella, que para un chico, una criatura, en su psiquis, en su crecimiento, es lo mismo, tal vez, una violación con penetración que un manoseo, porque el chico tampoco quiere ser manoseado, sin llegar al extremo de una violación. Un manoseo tampoco es nefasto y es negativo para el chico. por O sea, supuesto. Lo que no. pasa es que la mayoría de las veces suelen ser juegos sexuales donde no suele intervenir el genital de la persona, a ver, con penetración. ¿Por qué? Porque es fácilmente detectable. Es muy fácil detectable porque el niño va a tener su ropa interior manchada, porque va a tener dolencias. Ya cuando, por lo general, si ustedes se fijan en las noticias, cuando se llega a una violación con acceso carnal, el niño aparece muerto. Claro. Sí, Pero va a en tener cambio, una serie de lesiones, en caso de sobrevivir, va a tener una serie de lesiones exactamente, compatibles con el abuso y quedaría revelado o develado el asunto. por En cambio, supuesto. como En decías, cambio, esto otro es más sistemático, más paulatino, hoy es esto, mañana es esto otro, que no significa, a ver, que no pueda haber penetración con alguna otra parte del cuerpo del abusador, como por ejemplo un dedo o algún otro, ¿no es cierto? Pero no se llega a una violación consumada, como sí muchas veces vemos que sucede con mujeres o con adolescentes o con hombres también, ¿no? Que lo vemos en el diario, en las noticias. Pero es esto sistemático, es esto chiquitito, es esto de a poquito, que es durante un largo tiempo. Entonces, a ver, va desarrollando una serie de síntomas y de deterioro en el niño que sí o sí va a ser síntoma. No hay manera que no haga síntoma y que el chico en algún lado donde se sienta acompañado, protegido, mirado y escuchado, no los vaya a desarrollar. Puede ser la escuela, puede ser en alguna casa de alguien a quien le tenga mucha confianza, pero en algún ámbito donde él se sienta a gusto, los va a desarrollar a los síntomas, para que alguien le pregunte qué le pasa o lo ayude a entender qué es lo que le pasa, porque el niño no entiende qué pasa. Sabe que no le gusta lo que está pasando y que está mal, pero no entiende qué. Chicas, hemos llegado al final del programa. La verdad que se pasa volando cuando uno lo pasa tan bien y sobre todo cuando se interiorizan en estos temas que volvemos a decir, por lo menos acá en Buenos Aires, Antonella. Sé que ustedes ya tienen una cuarentena mucho más flexible en Córdoba, pero acá en Buenos Aires seguimos en cuarentena y seguramente muchas criaturas por ahí conviviendo con sus abusadores y en este contexto, pero bueno, queríamos traer nuevamente este tema que nos parece sumamente importante. Agradecerle a Vanina que nos acercó la información. Quienes quieran, disculpa Marce, pero quienes quieran conocer la nota completa pueden ingresar a prensaobrera.com y buscan la nota del 16 de junio, pueden leerla completa. Listo, igualmente en las redes sociales lo vamos a dejar. Así que bueno, un cariño enorme, Antonella, muchas gracias. No, gracias a ustedes por volver a convocarme. Un beso grande. Bueno,
Recuerden que pueden escuchar el programa mañana en el canal de YouTube de la radio y a partir del lunes el resumen en nuestro canal de YouTube y seguirnos por todas las redes sociales. No nos queda más que despedirnos. No, voy a hacer una pausa. No hasta el próximo jueves. No es cierto. Hasta el otro. Todavía no le dije nada a la gente de la radio, pero el 9 seguramente vamos a repetir alguno de los programas, así que nos reencontramos el próximo, creo que si no me equivoco es 16. 17, sí. Si no estoy equivocado, 15 por ahí, con toda la audiencia. Así que les mandamos un cariño enorme a aquellos que seguimos en cuarentena. Nos queda hasta el 17 de julio y los que como Antonella pueden disfrutar un poquito más del contacto con los familiares, aprovechenlo, que se extraña mucho estar lejos de los seres queridos. Nos reencontramos el próximo jueves de 18 a 19 por Conexión Abierta. Gracias. Gracias. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta.